Hola, me gustaría que esta historia que voy a compartirles fuera de manera anónima. Yo le llamo una maldición. Soy de una región de Chile que es del norte y que es muy pequeña, por lo que omitiré el nombre, ya que al ser tan pequeño todo se sabe. Esta es una parte de una larga serie de situaciones que me han tocado experimentar durante mi vida, en donde a través de los años he tenido experiencias macabras con espíritus, y he sido víctima de brujería en varias ocasiones. Actualmente estoy casada y ya con hijos, pero en el pasado cuando estaba en mi etapa universitaria, mientras vivía en casa de mis papás es donde me tocaría empezar a experimentar estas situaciones. Recuerdo que la primera vez que sentí el primer contacto con este tipo de sensaciones de otro plano, fue un día en que volvía de la universidad. Mi casa es de 2 pisos, es decir, tiene planta baja, primer y segundo piso. En la planta baja es donde tenemos cocina, sala, comedor y en el primer piso las habitaciones de mi hermano, de mis papás y mía. Ya en el tercer piso mis papás lo tienen dividido en 2 partes, una para guardar cachivaches y la otra en una sala a modo de cine en casa. Yo llegaba cansada de la universidad, había tenido un día agotador, estaba en semana de exámenes y me sentía con ganas de llegar y acostarme un rato. Entré en casa y saludé a mi mamá, estaba en la cocina y la saludé, no faltaba mucho para que estuviera lista la comida así que ella me avisaría y yo mientras subiría a cambiarme y a acostarme un momento. Estaba en mi cama y sentía al fin una comodidad deliciosa. No habrán pasado más de 20 minutos, cuando sentí como un cambio en la temperatura, estaba bajando y empecé a sentir un frío que calaba los huesos. Me giré para ver la ventana, pero estaba cerrada, qué raro pensé yo. Miré hacia mi puerta y noté que debajo de ella se alcanzaba a ver una sombra, así como si alguien estuviera parado detrás de ella. Yo solo dije en voz alta: «¿Mamá?» «Ya voy», me pongo las pantuflas y bajo. Me senté en la cama y me las puse, luego me levanté, y mientras colocaba mi celular a cargar volví a ver la puerta, seguía ahí esa sombra, pero apenas la volví a ver se desplazó. Avancé hacia la puerta y salí de la habitación pero no había nadie, me pareció raro, bajé y le pregunté a mi mamá que se había subido, ella me dijo que no y que por qué la pregunta. Yo únicamente le dije que por nada pero me quedé pensativa ahí, sería la primera vez que mi casa me haría sentir incómoda. Un par de semanas después en mi casa organizaron un día de playa, toda mi familia y unos tíos, iríamos a la playa, era domingo y todo pintaba genial, yo invité a una amiga a compartir este día. Debo decir que vivimos muy cerca de la playa, y después de unas horas mi papá iría a la casa por más comida, nosotras iríamos con él ya que queríamos ir al baño. Entramos y mientras mi papá preparaba lo que necesitaba, yo entré al baño de la planta baja y mi amiga subiría al del primer piso. Al salir vería a mi amiga afuera en la puerta de la calle, se veía pálida y muy nerviosa, le pregunté si estaba bien y qué le pasaba, ya que en verdad parecía enferma, nada que ver a cómo la había visto durante la mañana. Ella solo respiraba muy agitada y después de un momento me empezaría a hablar. Me dijo que había entrado al baño, que mientras estaba dentro había escuchado pasos afuera en el pasillo, ella pensó que era yo. De hecho me llamó por mi nombre pero no hubo contestación, luego pensó que era mi papá. Ella solo se dio prisa y al salir vio que el pasillo estaba despejado, y al encaminarse hacia las escaleras y pasar junto al cuarto de lavado, dice que vio en la puerta una silueta. Y es que debo explicar que la puerta de esta pequeña habitación donde mi mamá lavaba, tiene un cristal en la parte de arriba y es como polarizado, ese cristal no es traslúcido pues. Y ahí había una silueta como de un hombre, el cual era alto y parecía tener un sombrero en la cabeza. Ella se apuró y bajó rápido. Abajo vería a mi papá en la cocina ordenando aún. Así que solo quiso salir de la casa, se fue hacia la puerta de la calle y ahí me la encontré yo al salir del baño y buscarla. Yo no quise subir al cuarto cuando me dijo esto, así que solo nos regresamos a la playa y tratamos de que el día siguiera normal. En la universidad le platicaría a otra amiga esto que había pasado, ella me diría que lo que debería de hacer sería hacerme una limpia, ya que esa cosa solo se manifestaba en mi cuarto o cerca de él, lo más seguro es que algo me estaba rondando y debía hacer algo. Me comentó de una mujer,
que se dedicaba a hacer trabajos de brujería y que hacía limpias. Un par de días después estaríamos en la casa de esta mujer, ya que ahora no solo eran sombras o siluetas, sino que además eran sonidos raros durante la noche. Esperaríamos un rato cuando de pronto veríamos a personas salir de ahí mientras se despedían de la mujer, luego nos indicarían que entráramos en la habitación donde la mujer trabajaba. Ella se veía de lo más normal, es decir, yo iba con la idea de que al ser una bruja, quizás debía lucir tenebrosa, pero no, era de lo más normal su apariencia. Nos sentamos en unos sillones que tenían adentro. Ella estaba sentada frente a una mesita y luego de darnos una bienvenida con un gesto de amabilidad, nos preguntó cuál era el motivo que nos tenía ahí. Le di contexto sobre lo que venía pasando, que estaba viendo, escuchando, sintiendo como si hubiera personas o espíritus en casa. Me dijo que me tenían trabajada, le pregunté cómo que trabajada, ya que para mí ese término era nuevo en ese entonces, y solo me explicó que tenía un par de embrujos en ese momento. Después de eso, ella me pidió que me levantara y me realizó una limpia, y rezó oraciones por mí. Esto sería cerca de unos 15 minutos. Nos volvimos a sentar y me preguntó si quería saber quién o quiénes, mejor dicho, me tenían así. Yo le dije que sí. Ella de un costado de su mesita, sacó un par de hojas de papel y un lápiz y empezó a dibujar un par de rostros, uno en cada hoja. Después de realizarlos, me los pasó. Había uno que lo reconocía, el otro jamás lo había visto en la vida. El primero era de una amiga de mis papás, el segundo la verdad no me resultaba conocido por más que intentaba recordarlo. Luego de una pausa que realizó la mujer, empezó a hablar y me dijo: «Mira, el primer rostro es de alguien cercano a tu familia, una amistad en común entre tu mamá y tu papá. Ella, debo revelarte que mantiene una relación sentimental con tu papá, y realizó un embrujo para acabar con ustedes, tanto tu mamá como tú y tu hermano. Así que lo que ves rondando, es algo que ella envió a tu casa y no saldrá de ahí hasta que haya logrado su cometido. Mientras que el segundo rostro, es un hechizo muy antiguo, inclusive es generacional ya. Una mujer que buscó separar a tus abuelos, ya que fue pareja de tu abuelo y ésta buscó separarlos, cuando se enteró que él se casaría con tu abuela. Le realizó una brujería para separarlos y lo logró al menos por un tiempo. ¿Por qué ellos siguen juntos, verdad?». Le respondí que sí, estuvieron separados por un tiempo años atrás, pero sí, siguen juntos y todo va bien. Él tuvo un desliz con ella, mi abuela se enteró y estuvieron separados cerca del año. Pero luego volvieron a vivir juntos. Sí, mira, sonará muy romántico, pero el amor de ellos fue más grande que el hechizo, y pudieron salir adelante, pero hay un problema. Y es que ese hechizo va acompañado con una maldición. Esa mujer maldijo no solo a tus abuelos, sino a su descendencia completa. Allí entran tu mamá, tus tías y tus primas y primos. Yo no podía creerlo, esto era demasiado para mí, estaba siendo muy difícil asimilar todo esto de golpe. Ella me dio indicaciones de qué hacer en mi casa, oraciones que tenía que rezar de mañana y tarde, un incienso que colocar y un par de procedimientos más que prefiero no mencionar. Cabe decir que no encontré el coraje o valor para decirle a mi mamá de esto, me daba mucho miedo provocar una separación y menos decirle a mis abuelos. Yo lo que tenía en mente era combatir todo esto por mi cuenta para liberar a mi familia de estos ataques. Asistí 2 veces por semana durante al menos 4 meses, fue muy difícil lidiar con esto pero lo logré y bueno, al menos en casa de mis papás parece todo solucionado. Actualmente vivo en mi departamento, pues ya estoy casada y tengo tiempo sin vivir en casa de mis papás, pero las veces que he asistido de visita, se siente diferente el ambiente, pareciera que se hubiera solucionado todo. Pero pasado un tiempo en mi departamento, sería donde empezaría a ver de nuevo cosas y a percibir cosas extrañas. Casi 8 años después volverían a pasar cosas. En esta ocasión sería en el departamento donde me mudaría luego de haberme casado. Era un departamento que pudimos encontrar a un buen precio, la renta era muy baja y no nos lo pensamos mucho, firmamos el contrato y ya teníamos donde vivir. El departamento parecía perfecto, tenía detalles un poco de suciedad aquí y allá, pero en sí era un departamento muy bonito, buena ubicación y muy amplio.
Realmente el precio era bajo para el departamento tan amplio que era, pero pasó por alto para nosotros. Llegó el día en que nos mudamos de casa de mis papás, donde habíamos vivido cerca del año. Empezamos a descargar las cosas, estuvimos todo el día en ello. Yo tenía ya una niña de 1 año y fue muy agotador para todos. Pero al fin ya teníamos nuestra casa, poco a poco le fuimos dando nuestro estilo y decorándolo a nuestro gusto. Pasaron los días y en la casa empezaron a pasar cosas, ruidos y situaciones que me recordaban a cuando vivía en casa de mis papás. Pero cosa curiosa, es como si mi mente buscara ignorar todo lo que otra vez estaba pasándome, estaba como ignorando lo que escuchaba, lo que veía y lo que sentía, pero era como de manera inconsciente. Al cabo de unos meses de esta situación, parecería calmarse y me permitiría vivir unos años en tranquilidad. Mi hija ya tendría 7 años cuando de nueva cuenta volverían a hacerse presentes estas manifestaciones, pero en esta ocasión no fue gradual, sino todo lo contrario, fue de golpe. Si estás disfrutando de este relato, no olvides suscribirte y dejar tu like para que así podamos seguir compartiendo más videos. Un saludo. Continuamos. En esa ocasión mientras estábamos comiendo, esto era un día domingo, ya estábamos en la mesa. Para esto debo decir que al ser departamento, el comedor está separado de la cocina solo por una barra de servicio. Allí habíamos dejado un sartén con aceite caliente en donde habíamos cocinado. Cuando de pronto el sartén sale hacia la silla que estaba vacía del comedor, como si lo hubieran arrojado con gran violencia. Mi esposo y yo nos quedamos como congelados, no podíamos dejar de vernos, estábamos como en shock. Luego de unos segundos miramos hacia la cocina esperando de manera irracional encontrar a alguien, pero no, era obvio que estábamos solos. Entonces, ¿cómo había salido esa sartén volando hacia nuestra mesa? Levantamos la sartén y limpiamos, recuerdo que hasta el hambre se nos quitó, nos levantamos de la mesa. Cuando nuestra hija terminó de comer nos fuimos a nuestro cuarto. Nos metimos los tres con todo y nuestro perrito y ahí nos quedamos. Al día siguiente fue todo normal, no sentí presencias raras ya, sino que sería hasta meses después. Mi hija ya se había acostado, al día siguiente tenía escuela y estaba en cama. Ella ha tenido siempre la costumbre de dormir con la puerta entreabierta. Desde el cuarto de mi hija puede verse un sofá que tenemos en el recibidor de nuestro departamento. Allí, por cierto, empezamos a dejar mochilas y bolsos de nosotros para tenerlo a mano la hora de salir a la calle. Mi hija me llamaría, yo ya estaba en mi habitación, iría a ver qué sucedía, ya que era raro que me llamara cuando ya estaba acostada. Entré en su habitación y ella me diría algo que me congelaría la sangre. Mamá, la mochila que está en el sofá, se está moviendo. Hija, ¿cómo crees? No, quizás solo se cayó un poquito, pero de todos modos tranquila, ya la acomodo para que no se resbale. Yo de inmediato al decirle que no, lo que buscaba era no asustarla, porque en el fondo sabía que podría ser perfectamente posible eso. Días después mi esposo y yo, luego de que se durmiera nuestra hija, pusimos una película y nos desvelamos viéndola. Entré al baño, y cuando salí mi esposo estaba sentado en el sofá de la entrada, había ordenado unas cosas de su mochila y mientras me esperaba a que saliera, se había recostado allí, el sueño le llegó y se quedó ahí. Me acerqué a él y le hablé mientras con mi mano lo movía del hombro, él solo me dijo que me alcanzaba enseguida, yo solo le dije, que no se demorara mucho. Entré en mi cama y después de poner mi alarma, me giré para empezar a entrar en modo sueño. Poco tiempo habría pasado cuando de pronto sentí como un pitido bajito pero muy agudo, abrí los ojos y me quedé pensando en qué es lo que pasaba. De pronto, un golpe se hizo sentir en la pared, la cual daba a la calle, por lo que era muy rara la naturaleza de ese sonido, algo muy fuerte había golpeado la pared por fuera, pero, ¿qué era? Yo salté de la cama y corrí a despertar a mi esposo. Le conté lo que había pasado y fuimos juntos al cuarto, me tranquilizó y nos quedamos dormidos en un momento. Noches después, cuando había acompañado a mi hija a su cuarto, y le estaba tapando con las cobijas, mi esposo estaba en el cuarto, estaba muy desvelado y se había dormido temprano. De pronto,
La luz del pasillo se apagó. Realmente al ver la luz apagarse no sentí miedo, porque perfectamente escuché el clic del botón del apagador. Así que creí que mi esposo que la había apagado. Yo en voz alta solo le dije que no apagara las luces. No hubo respuesta, así que salí de la habitación de mi hija y encendí las luces nuevamente. Entré al cuarto de mi hija otra vez, y no habrán pasado unos segundos cuando otra vez se escuchó el botón del apagador, pero esta vez más fuerte, casi como golpeando el switch, y la luz se apagó. Salí, encendí la luz y fui a mi cuarto. Pensaba que me estaba jugando una broma mi esposo, pero no, él seguía acostado ahí, dormía plácidamente. ¿Quién o qué había estado apagando las luces? Fui a darle las buenas noches a mi hija y me metí en mi cuarto. En mi cabeza se instalaba la certeza de que estaba pasando otra vez. Esto que me había estado acosando en el pasado, pues parecía haber vuelto y me generaba una inquietud muy grande. ¿Qué era ahora? ¿Por qué si ya no me habían molestado, otra vez lo hacían? ¿Acaso nunca me dejarían en paz? Esa noche tomé la decisión de visitar a la bruja otra vez. Durante la semana me contacté con ella, agendé una cita y me dispuse a verla. Le di todo el contexto de lo que sucedía. Ella me pidió un par de velas que ella me iba a preparar. Debía dejarlas encendidas, hasta que se extinguieran, y la cera no la tiraría, sino que se la llevaría a ella y allí veríamos qué se podía hacer. Así que esa tarde salí con mis velas, y al llegar a casa de inmediato las encendí, y luego caminé con ellas por toda la casa para terminar en la puerta del departamento y dejarlas allí, hasta que se derritieran por completo. Al día siguiente le llevaría a la mujer la cera de las velas y ahí, ella se encargaría de verla, y algo curioso, pero a través de ella pudo ver qué pasaba en la casa. Resultó que en esta ocasión ella no tuvo el panorama tan claro como la vez en que había ido años atrás. Me empezó a preguntar sobre algo que tuviera en casa con colores, un objeto que tuviera varios colores impresos, y yo, pensando que podría ser, di con un cojín que tengo en el sofá del living. Se lo comenté, y ella me dijo que ahí es donde se concentraban dos espíritus que habían en la casa, los cuales estaban molestos por nuestras presencias en la casa, pero sobre todo en la zona donde estaba en el sofá, ya que ahí era uno de los espacios en que se concentraban. Me pregunto también por algo naranja, que si tenía algo de color naranja intenso en casa, y sí, tenía unas cortinas naranjas en la habitación de mi hija. Ahí es donde debía buscar, porque me dijo que ahí estaba el segundo lugar donde permanecían la mayor parte del tiempo. Mira, cuando estas presencias están en alguna casa, ellas suelen preferir ciertas zonas y ahí es donde se mantienen la mayor parte del tiempo, suelen dejar manchas así como de aceite. Me dijo que debía decir ciertas oraciones y encender veladoras en estos dos sitios, pero que lo hiciera de día, ya que hacerlo de noche podría complicar más que solucionar la situación. Llegué a casa y entré de inmediato a la habitación de mi hija, revisé las cortinas pero no había nada, las removí allí, detrás de ellas pude ver unas manchas debajo de la ventana, estaba en lo correcto la mujer otra vez. Encendía las veladoras y recé las oraciones, era temprano así que debía de aprovechar, el resto de la tarde transcurrió con normalidad. Ya en la noche me sentía tranquila y con sueño, estaba apagando la tele y antes de ir a mi cuarto, fui a revisar a mi hija que ya estaba dormida, todo estaba en orden, entré en la cama y nos dimos las buenas noches mi esposo y yo y nos dormimos. Más tarde, de madrugada, escucharía ruidos en el pasillo, eran así como pasos, y el sonido era tan claro porque dormimos con la puerta abierta para escuchar a nuestra hija, en caso que despierte de noche. Abrí los ojos y busqué darle sentido a lo que estaba escuchando, pensé que quizás mi niña se había levantado al baño, pero se escuchaban varios pasos. Giré mi cabeza y ahí en el marco de la puerta, veía dos horribles personas paradas viéndome fijamente. Debo decir que esto, de todo lo que he visto, fue lo que me ha provocado más miedo en la vida. Dos figuras humanas, una mujer vestida de manera deportiva y una figura del tamaño de un niño pero con un rostro como de viejo, el cual me veía como con furia en los ojos, veía a la mujer y luego al niño. Me sorprendí al notar esas dos presencias en mi cuarto, pero me di cuenta que el niño no apartaba sus ojos de mí.
Lo más sorprendente fue que las figuras que veía no se apreciaban como fantasmales, sino que se miraban como dos personas de lo más normal, solo que el hecho es que estaban allí en mi habitación. El niño de pronto le dijo algo a la mujer, vi que ella se inclinaba para acercarse y el pequeño le hablaba algo al oído, veía que su boca se movía pero no podía escuchar lo que decía. Luego empezó a acercarse de a poco hasta mi cama, se detuvo cuando lo tenía frente a mí. Realmente estaban muy cerca, no me quitaba los ojos de encima, me veía con ira, realmente parecía furioso. Empezó a decirme cosas, abría la boca como si me estuviera gritando mil cosas aunque no podía escuchar palabra alguna. El miedo me invadía, de hecho me sentía como trabada, como que no me podía mover, no me quedaba de otra que estar viendo de frente a ese espíritu. Él seguía diciéndome cosas, la mujer parecía llamarle reiteradas ocasiones, veía que al parecer lo llamaba, y luego de varios intentos, fue junto a ella y juntos salieron por el pasillo. Yo no lograba reaccionar a lo que pasaba, todo esto parecía un cuento de terror, si bien ya tenía experiencia con este tipo de situaciones, lo que acababa de vivir era peor por mucho. Esa noche recuerdo haberla pasado mal, me sentía agotada física y mentalmente, no podía más pero no me dormía. Cuando al fin pude, ya casi era de mañana, ese día recuerdo no haber funcionado bien, es como si me hubieran absorbido por completo la energía, me sentía como zombie. A la noche pude dormir por fin y desde entonces no he vuelto a experimentar algo parecido en mi casa, espero que con el pasar de los años se mantenga así, aunque es inevitable no pensar que quizás puede que vuelvan esos espíritus. No hagan daño amigos, estas brujerías pueden llegar a nosotros, los descendientes de nuestras familias, y pueden pasarla mal. Así como yo viví por varios años por cosas que les hicieron a mi abuelo y a mi papá y no tenía la culpa.